Un mendigo de 92 años pidió comida en un establecimiento, nadie quiso ayudar. Sin embargo, una mujer rica se horrorizó al notar un reloj en la muñeca del hombre. Una tarde calurosa de verano, Lucas, un hombre de 92 años, caminaba con pasos lentos por las calles concurridas de una ciudad bulliciosa. Su cuerpo frágil y delgado reflejaba los años que había pasado sobreviviendo en las calles, y su rostro marcado por el sol y las arrugas profundas mostraba una vida llena de sufrimientos. Ese día, el hambre apretaba más que de costumbre, y la sed quemaba su garganta. A lo lejos, vio una cafetería que parecía bastante concurrida, y el olor del café fresco y los sándwiches artesanales lo atrajo como una promesa de alivio. Con mucha cautela y casi sin levantar la cabeza, empujó la puerta de cristal de la cafetería y entró. El sonido de sus zapatos desgastados sobre el piso provocó algunas miradas furtivas de los clientes. Lucas, consciente de su apariencia, trató de pasar desapercibido mientras se dirigía al mostrador, donde Isabel, la dueña de la cafetería, atendía a un cliente con una sonrisa que desapareció tan pronto como vio al anciano. Con manos temblorosas, Lucas sacó algunas monedas del bolsillo y, con la voz entrecortada, pidió el sándwich más barato. Isabel, con una expresión de disgusto, lo miró de arriba a abajo. La cafetería no era un lugar para gente como él, pensó. Aquí no damos obras, dijo con frialdad, apenas disimulando su incomodidad por el mal olor que traía consigo. Lucas, humillado, intentó explicarle que no tenía suficiente dinero, que solo necesitaba un poco de comida. Las pocas monedas que sostenía en sus manos no alcanzaban, pero el hambre le impedía marcharse sin intentar una última súplica. Los murmullos de desaprobación de los clientes presentes comenzaron a hacerse notar. «Este no es un refugio, váyase de aquí», dijo un hombre sentado en una de las mesas cercanas. Otro cliente, molesto, agregó: «No venimos aquí a ser molestados por gente maloliente». Lucas, con los ojos llenos de desesperación, permaneció de pie, esperando algún tipo de compasión. En ese momento, la puerta de la cafetería se abrió nuevamente, y entró Sofía, una mujer de unos 40 años, vestida con un elegante traje. Su presencia era imponente, y tanto los empleados como los clientes notaron de inmediato su porte distinguido. Mientras se acomodaba en una mesa para hacer su pedido, notó el tenso intercambio entre Lucas e Isabel. Su rostro se endureció al escuchar cómo el anciano era tratado, y, sin dudarlo, se levantó. Sofía se acercó al mostrador con determinación. «Voy a pagar el almuerzo de este señor», dijo en voz alta para que todos pudieran oírla. Isabel, sorprendida, intentó disculparse, explicando que no era habitual tener clientes como Lucas. Pero Sofía la interrumpió con firmeza. «No atienden a personas como él, y eso dice mucho sobre quiénes son ustedes». Los clientes se quedaron en silencio mientras Sofía, sin perder la calma, sacaba su tarjeta de crédito y pagaba por un sándwich completo y una bebida. Lucas, con lágrimas en los ojos, agradeció profundamente el gesto de Sofía. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien lo trataba con dignidad y respeto. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de irse, Sofía notó algo que le resultó familiar: un reloj en la muñeca del anciano. La sorpresa la paralizó por un momento, ya que reconocía ese reloj por una pequeña inscripción en el lateral, algo que había grabado muchos años atrás para alguien muy especial. Sofía nota el reloj de Lucas, reconociéndolo como un regalo que ella había dado a su primer amor, Daniel, quien murió en un accidente de coche muchos años atrás. El reloj que Lucas llevaba en su muñeca no era cualquier accesorio. Era un reloj sencillo pero elegante, de esos que tienen un valor sentimental incalculable. Lo que más llamó la atención de Sofía fue una pequeña inscripción en el lateral del reloj, algo que solo ella y una persona más en el mundo conocían. Mientras Lucas devoraba con agradecimiento el sándwich que le había comprado, Sofía no pudo apartar la vista del reloj. Los recuerdos comenzaron a inundar su mente, llevándola de regreso a su juventud, a un tiempo cuando el amor era puro y lleno de promesas. Años atrás, cuando Sofía apenas estaba comenzando su carrera en el mundo de la moda, conoció a Daniel, un joven apasionado y amable, con quien compartió algunos de los momentos más felices de su vida. Se conocieron en una de las muchas boutiques en las que trabajaba Sofía como vendedora, y fue en esos días llenos de risas y conversaciones profundas que nació su amor. Daniel la apoyaba en cada paso que daba,
y juntos soñaban con un futuro en el que construirían una vida juntos. Sofía siempre recordaba el día en que decidió comprarle a Daniel ese reloj. Había sido su primer salario significativo y quería darle algo especial, algo que simbolizara lo que él significaba para ella. Eligió un reloj clásico, algo que reflejara el gusto refinado y la personalidad cuidadosa de Daniel. Pero lo más importante fue lo que pidió que grabaran en el reloj: su nombre, Daniel, en la parte trasera y una pequeña S en el lateral representando a Sofía. Era un gesto sutil pero significativo, una muestra de su amor y compromiso. Al recordar ese momento, Sofía sintió una punzada de dolor en el pecho. Daniel había sido el gran amor de su vida, pero su historia juntos terminó de manera trágica cuando él murió en un accidente automovilístico, dejando a Sofía devastada y con el corazón roto. Aquel accidente no solo se llevó a Daniel, sino también a su bebé, que ella llevaba en el vientre en ese entonces. Después de su pérdida, Sofía tuvo que reconstruir su vida desde cero, enfocándose en su carrera y en superar el dolor que la consumía. Pero ahora, allí estaba ese reloj. ¿Cómo era posible que Lucas lo tuviera? ¿Cómo había llegado ese objeto tan personal y lleno de recuerdos a las manos de un anciano indigente? La curiosidad y la sorpresa la abrumaron. Sofía no podía dejar pasar la oportunidad de saber más, de entender qué había sucedido con el reloj de Daniel después de su muerte. Con suavidad pero con determinación, Sofía le pidió a Lucas que la acompañara a un lugar más tranquilo, donde pudieran conversar sin el bullicio y la incomodidad de la cafetería. El anciano, agradecido por la comida y un poco desconcertado por la amabilidad de aquella mujer, aceptó. Se levantaron y ante las miradas curiosas de los demás clientes salieron juntos. Caminando hacia un parque cercano, Sofía no pudo contener más su curiosidad. Una vez sentados en un banco bajo la sombra de un árbol, le preguntó a Lucas con una mezcla de cautela y emoción de dónde había sacado ese reloj. Lucas, sorprendido por la pregunta, respondió que el reloj había pertenecido a su hijo, Daniel, y que lo llevaba siempre consigo porque era el único recuerdo tangible que tenía de él. Al escuchar el nombre Daniel, Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El Daniel de Lucas era su Daniel, el amor de su vida que había perdido tantos años atrás. Lucas revela ser el padre de Daniel, explicando que la muerte de su hijo y nieto devastó su vida y la de su esposa, Carmen, quienes cayeron en la pobreza tras perderlo todo. La revelación de Lucas dejó a Sofía sin aliento. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera dolorosa. El anciano que tenía frente a ella, aquel hombre de aspecto cansado y ropa desgastada, era el padre de Daniel, el hombre al que había amado profundamente. Con el corazón acelerado y la voz temblorosa, Sofía le preguntó más detalles sobre Daniel, queriendo estar segura de que hablaban del mismo hombre. Lucas, con la mirada perdida en el pasado, comenzó a contar su historia. Daniel había sido su único hijo, un joven lleno de vida y con grandes sueños, alguien que siempre había estado dispuesto a ayudar a los demás. Él y su esposa Carmen habían criado a Daniel con todo el amor que podían darle, y aunque la vida nunca había sido fácil, siempre se sintieron afortunados de tenerlo. Pero todo cambió el día del accidente. Daniel falleció debido a complicaciones tras un terrible accidente de coche, dejando no solo a sus padres devastados, sino también a Sofía, aunque en ese momento, Lucas no sabía que ella existía. La muerte de Daniel destrozó a Lucas y a Carmen. No solo habían perdido a su hijo, sino que también se enteraron de que iban a ser abuelos. Carmen, especialmente, nunca logró superar la pérdida de su nieto no nacido. Durante meses, el dolor los consumió, afectando su salud mental y física. Lucas intentó mantenerse fuerte por su esposa, pero el vacío que dejó Daniel en sus vidas era demasiado grande para llenar. A medida que pasaba el tiempo, su situación económica también comenzó a deteriorarse. Lucas tenía un pequeño taller de autos, pero con el luto encima, perdió el interés por mantenerlo funcionando. Las deudas comenzaron a acumularse, y pronto se encontraron en una espiral descendente de la que no pudieron salir. Vendieron el taller y lo poco que les quedaba para intentar sobrevivir, pero las malas decisiones y la desesperación los llevaron a la ruina. En medio de su sufrimiento, Carmen cayó en una depresión profunda. Culpaba a todos y a todo por la muerte de Daniel, y en especial, culpaba a la novia de su hijo,
de quien solo había escuchado hablar en los últimos meses de su vida. Nunca la conoció, pero en su mente, la presencia de esa mujer en la vida de Daniel había sido la causa de su tragedia. Esa idea fue creciendo con el tiempo, y el rencor de Carmen se convirtió en un muro que la separaba aún más del mundo. Lucas, aunque no compartía completamente el resentimiento de su esposa, tampoco había hecho nada para cambiar esa narrativa. El dolor de perder a su hijo era demasiado profundo para enfocarse en algo más. Durante años, vivieron en la pobreza, sobreviviendo de la caridad y los pocos trabajos ocasionales que Lucas podía encontrar. Pero a medida que envejecían, se volvieron más vulnerables y finalmente terminaron en las calles. Mientras Lucas relataba su historia, Sofía sintió que una mezcla de emociones la invadía. Por un lado, comprendía el dolor de Lucas y Carmen. Después de todo, ella también había perdido a Daniel y a su hijo. Pero por otro lado, le dolía saber que había sido injustamente culpada por una tragedia que también la había destrozado. A pesar de todo, decidió no guardar rencor. En lugar de eso, quería ayudar. Tal vez, al extender una mano a Lucas y Carmen, podría encontrar algo de paz para todos ellos. Sofía fue la novia de Daniel, con quien tuvo una relación amorosa hasta el accidente que les arrebató tanto a su hijo por nacer como a Daniel mismo. Sofía se quedó en silencio por unos momentos, escuchando a Lucas y sintiendo cómo su corazón se llenaba de recuerdos dolorosos, de aquellos tiempos felices que compartió con Daniel. Nunca había dejado de pensar en él, aunque los años y su carrera la ayudaron a seguir adelante. Daniel no solo fue su primer amor, sino también la primera persona en hacerla sentir que pertenecía a algo más grande que sus sueños profesionales. Sofía siempre había sido una mujer fuerte y decidida, pero Daniel la hizo sentir querida de una manera que nunca había experimentado antes. La relación de Sofía y Daniel comenzó como muchas otras, con miradas furtivas y sonrisas tímidas. Se conocieron en la boutique donde Sofía trabajaba, y desde el primer momento en que sus ojos se encontraron, hubo una conexión innegable. Daniel, con su carisma natural y su amor por la vida, era alguien que fácilmente atraía a quienes lo rodeaban. Sofía, por su parte, era una joven trabajadora, decidida a labrarse un futuro en el mundo de la moda. A pesar de venir de mundos diferentes, pronto se dieron cuenta de que compartían una visión común sobre la vida y el amor. Juntos, comenzaron a planear un futuro que parecía brillante y lleno de posibilidades. Soñaban con casarse algún día, formar una familia y tal vez abrir su propio negocio. A medida que su relación se fortalecía, Daniel y Sofía se volvieron inseparables. Se apoyaban mutuamente en todo, desde los pequeños desafíos del día a día hasta los momentos más importantes. Fue durante esta época que Sofía, llena de amor y gratitud, decidió regalarle el reloj que tanto significado tenía ahora. Pero todo cambió el día del accidente. Sofía lo recordaba como si hubiera sido ayer. Ella y Daniel habían pasado el día hablando sobre nombres para el bebé que esperaban. La emoción de ser padres los llenaba de una felicidad indescriptible. Pero esa felicidad fue brutalmente interrumpida cuando un coche fuera de control se estrelló contra el taxi en el que viajaban. El impacto fue devastador, y en un abrir y cerrar de ojos, todo por lo que habían trabajado y soñado desapareció. Sofía sobrevivió al accidente, pero las heridas físicas fueron lo de menos. Perdió al bebé, y poco después, Daniel sucumbió a las heridas internas que había sufrido. La pérdida fue demasiado para ella. Se encontró en una espiral de tristeza y dolor, una oscuridad que le parecía imposible de superar. Durante mucho tiempo se culpó por lo sucedido, preguntándose si podría haber hecho algo diferente para evitar la tragedia. Después del accidente, Sofía se alejó de todo lo que le recordara a Daniel. Se sumergió en su trabajo, intentando encontrar consuelo en el éxito profesional, pero el vacío que dejó Daniel en su vida la acompañó durante años. Sabía que, de alguna manera, siempre llevaría consigo el peso de esa pérdida, pero también había aprendido a convivir con ello. Su carrera se convirtió en su ancla, permitiéndole construir una vida exitosa, aunque siempre sintió que faltaba algo. Ahora, sentada en ese banco con Lucas, el padre de Daniel, Sofía se dio cuenta de que nunca había enfrentado completamente el dolor de aquella pérdida. Y aunque el rencor que Carmen, la madre de Daniel, sentía hacia ella había sido injusto, Sofía no podía culparla. Todos habían perdido algo ese día, y todos habían encontrado formas diferentes de lidiar con el dolor.
Con lágrimas en los ojos, Sofía miró a Lucas y decidió que ya era hora de dejar el pasado atrás. Quería ayudar, no solo por Daniel, sino también por ella misma. Sabía que no podía cambiar lo que había sucedido, pero tal vez, al extender una mano a Lucas y Carmen, podría encontrar algo de paz en medio de tanta tristeza. Carmen, la madre de Daniel, culpó injustamente a Sofía por la muerte de su hijo y nieto, lo que creó una distancia dolorosa entre ellas. Carmen siempre había sido una mujer fuerte, acostumbrada a lidiar con las dificultades de la vida de manera directa. Criar a Daniel había sido su mayor logro, y su mundo giraba en torno a él. Cuando Daniel comenzó a hablarle sobre Sofía, Carmen sintió una mezcla de emociones. Sabía que su hijo era feliz, pero no podía evitar sentirse celosa. Para ella, Daniel era su mayor tesoro, y la idea de que otra persona, otra mujer, comenzara a ocupar un lugar tan importante en su vida la llenaba de inseguridades. A pesar de sus reservas iniciales, Carmen intentó aceptar la relación de Daniel con Sofía. Sabía que su hijo estaba enamorado y que Sofía era una joven trabajadora y responsable. Sin embargo, nunca llegó a conocerla realmente. Daniel mantenía su vida amorosa relativamente privada y Carmen siempre sintió que había una barrera invisible entre ella y la relación de su hijo. Eso, sumado a sus propios miedos e inseguridades, la llevó a formar una opinión negativa sobre Sofía, aunque no tenía una razón concreta para sentir desconfianza. Cuando ocurrió el accidente, todo cambió para Carmen. El dolor de perder a su hijo fue tan abrumador que no supo cómo enfrentarlo. En lugar de buscar consuelo en los recuerdos que compartía con Daniel, su dolor se transformó en ira. Comenzó a culpar a Sofía por lo que había pasado, convencida de que si Daniel no hubiera estado con ella, aún estaría vivo. Aunque no tenía ninguna prueba ni razón lógica para pensar de esa manera, su mente se aferró a esa idea como una forma de procesar el luto. Durante meses, Carmen evitó hablar de Daniel y Sofía. Se sumergió en su propio dolor, y cada vez que el nombre de Sofía surgía en una conversación, sentía que la ira la consumía. Lucas intentó hablar con ella, pero sus esfuerzos fueron en vano. Carmen estaba completamente cerrada al diálogo, y cada día que pasaba, su resentimiento hacia Sofía crecía más. Eventualmente, Carmen empezó a decirle a todos que Sofía había sido la responsable de la muerte de su hijo. En su mente, había construido una narrativa en la que Sofía representaba todo lo que había salido mal en la vida de Daniel. No podía ver más allá de su dolor, y cualquier intento de hacerla razonar era inútil. Para Sofía, el conocimiento de que Carmen la culpaba por la muerte de Daniel fue devastador. A pesar de todo lo que había pasado, Sofía nunca había dejado de amar a Daniel, y saber que su madre la consideraba responsable de su muerte solo añadía más dolor a su ya herido corazón. Sin embargo, Sofía decidió no confrontar a Carmen. Sabía que la madre de Daniel estaba sufriendo, y aunque sentía que la situación era injusta, no quiso añadir más dolor al que ya estaban atravesando todos. Con el paso del tiempo, Sofía trató de seguir adelante con su vida. La distancia entre ella y Carmen se hizo insalvable, y la relación que alguna vez pudo haber tenido con la familia de Daniel se desvaneció por completo. Para Carmen, Sofía era la razón por la que su hijo ya no estaba, y nada ni nadie podía cambiar esa creencia. La tragedia había roto los lazos entre ellas, creando una distancia llena de dolor y resentimiento. Sofía perdona a Carmen y Lucas a pesar del dolor pasado, y les ofrece ayuda y un hogar, demostrando su deseo de sanar viejas heridas. Después de escuchar la historia de Lucas, algo en Sofía se rompió y sanó al mismo tiempo. Durante tantos años, había cargado con su propio dolor en silencio, intentando sobrevivir con la pérdida de Daniel y del hijo que nunca llegó a conocer. Pero ver el sufrimiento de Lucas, el hombre que alguna vez había sido el padre del amor de su vida, la llenó de una profunda empatía que no esperaba. A lo largo de su vida, Sofía había aprendido que el rencor era una carga, una cadena que te mantenía atado al pasado y que impedía seguir adelante. Y aunque Carmen la había culpado injustamente, Sofía entendía que la culpa era simplemente una forma de lidiar con el dolor de una madre devastada por la pérdida de su único hijo. Sofía se quedó sentada junto a Lucas en el parque por un largo rato, en silencio, reflexionando sobre todo lo que había escuchado. Los recuerdos de Daniel se arremolinaban en su mente, cada uno más vívido que el anterior. Pensó en todas las promesas que se hicieron,
en todos los sueños que compartieron y que nunca pudieron realizar, pero al mismo tiempo, sintió una especie de alivio al saber que, aunque Daniel ya no estaba, ella todavía podía hacer algo por las personas que él más amaba. Este momento no solo representaba la oportunidad de ayudar a Lucas y Carmen, sino también una forma de honrar la memoria de Daniel. Con el corazón más ligero, Sofía se giró hacia Lucas y con una voz suave pero decidida le hizo una oferta que jamás hubiera imaginado. «Quiero que tú y Carmen vengan a vivir conmigo». Las palabras sorprendieron a Lucas, quien no supo cómo reaccionar al principio. Durante años había vivido con el peso de la culpa y el resentimiento de su esposa hacia Sofía, y ahora esa misma mujer les ofrecía no solo ayuda económica, sino también un lugar en su hogar. «No es caridad», continuó Sofía anticipando los pensamientos de Lucas. «Es una oportunidad para que todos podamos sanar. No guardo rencor por lo que pasó. Yo también sufrí cuando perdimos a Daniel, pero no quiero que sigamos atados a ese dolor. Podemos empezar de nuevo juntos». Lucas se quedó en silencio, conmovido por la oferta inesperada. Durante años, había sido testigo de la espiral de dolor en la que Carmen había caído, y cómo su vida se había deteriorado lentamente. La pérdida de Daniel los había destruido a ambos, pero la forma en que lo procesaron fue completamente diferente. Mientras él trataba de seguir adelante, aunque fuera sobreviviendo con lo poco que tenían, Carmen se había sumergido en su propio resentimiento. Culpaba a Sofía por todo, convencida de que la vida de su hijo se había truncado porque ella estaba en su vida. La culpa que Carmen sentía hacia Sofía era su mecanismo de defensa para no enfrentar el dolor abrumador de haber perdido a Daniel. Cada vez que Sofía surgía en las conversaciones, Carmen recordaba la última vez que vio a su hijo con vida y cómo todo cambió trágicamente después. Para ella, Sofía simbolizaba una parte de la vida de Daniel que nunca había entendido completamente, y era más fácil culparla que aceptar la pérdida sin más. Ahora, Lucas se encontraba con la posibilidad de reconciliarse con el pasado de una forma que jamás había imaginado. A pesar de todas las dificultades que enfrentaron, Sofía estaba extendiendo su mano, ofreciéndoles una salida de su miseria y una oportunidad de redención. «Carmen, no sé cómo lo tomará», respondió finalmente Lucas con un tono dubitativo, preocupado por cómo reaccionaría su esposa. «Lleva años culpándote por lo que pasó. Está convencida de que si Daniel no hubiera estado contigo, él seguiría vivo. No sé si podrá aceptar esto». Sofía lo miró con comprensión. Sabía que no sería fácil. Había pasado tanto tiempo desde el accidente y durante todos esos años, Carmen había alimentado su resentimiento hacia ella. Sin embargo, Sofía también sabía que no podían seguir viviendo en el pasado. Si Carmen seguía aferrada al odio, solo seguiría hundiéndose en la desesperación. Esta era la oportunidad de liberar esa carga. «Lo entiendo», respondió Sofía con la mirada firme. «Pero quiero intentarlo. No estoy haciendo esto solo por ustedes. También lo estoy haciendo por mí. Daniel fue el amor de mi vida, y nunca lo olvidaré. Pero tampoco puedo seguir viviendo con el dolor de lo que pasó. Si hay una posibilidad de que podamos dejar el pasado atrás y encontrar algo de paz, entonces tengo que intentarlo». Lucas asintió lentamente, comprendiendo las palabras de Sofía. Ella también había sufrido. La pérdida no había sido solo suya y de Carmen. Sofía había perdido a su pareja, a su hijo, a su futuro. Si alguien entendía el dolor de perder a Daniel, era ella. «Hablaré con Carmen», dijo finalmente Lucas, con una mezcla de esperanza y preocupación en su voz. «No puedo prometer que lo aceptará, pero haré lo que pueda». Sofía sonrió agradecida. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. «Gracias, Lucas. Sé que esto no es fácil para ninguno de los dos, pero creo que es lo correcto». Al día siguiente, Lucas regresó al lugar donde él y Carmen habían estado viviendo temporalmente, bajo la sombra de un viejo árbol en una zona apartada de la ciudad. Carmen lo esperaba, como siempre, con la mirada vacía de alguien que ha sufrido más de lo que puede soportar. La idea de hablarle sobre Sofía lo llenaba de nervios, pero sabía que no podía seguir aplazando la conversación. «Carmen», comenzó Lucas con suavidad, «hoy me encontré con alguien que conoces». La expresión de Carmen no cambió. No mostró interés ni sorpresa. Parecía demasiado cansada para prestar atención. «Me encontré con Sofía», dijo.
y de inmediato notó cómo los hombros de Carmen se tensaban al escuchar ese nombre. ¿Qué tiene que ver ella con nosotros ahora?, preguntó Carmen con frialdad. Su voz, aunque apagada, aún llevaba consigo el resentimiento de años de culpa y dolor. Lucas respiró hondo, preparándose para lo que venía. Sofía nos ha ofrecido su ayuda, continuó. Quiere que vayamos a vivir con ella. Dice que ya no guarda rencor y que también sufrió cuando perdimos a Daniel. Cree que, si nos unimos, podríamos encontrar algo de paz después de todo lo que ha pasado. Carmen lo miró, incrédula. ¿Ayuda? ¿De ella?, dijo con un tono de burla amarga. Después de todo lo que ha pasado. No, Lucas, no puedo aceptar eso. No puedo olvidar lo que hizo. Carmen, por favor, insistió Lucas con voz temblorosa. Sofía no fue la culpable. Ninguno de nosotros lo fue. Fue un accidente. Hemos pasado demasiado tiempo viviendo en este dolor. Ella también sufrió, y lo único que quiere es ayudarnos. No lo hace por caridad, sino porque quiere cerrar las heridas que todos llevamos dentro. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen se quedó en silencio, mirando a Lucas. No estaba convencida, pero las palabras de su esposo resonaban en su mente. Quizás, en lo más profundo de su corazón, también deseaba una oportunidad para liberarse del odio que la había consumido durante años. Pero al mismo tiempo, sabía que aceptar la ayuda de Sofía significaba enfrentar su propio dolor y responsabilidad en todo lo que había sucedido. No lo sé, Lucas, respondió finalmente, con la voz más débil que nunca. No sé si puedo hacerlo. Lucas tomó la mano de Carmen y la miró a los ojos. Lo sé, pero tenemos que intentarlo. No podemos seguir así. Daniel no querría que viviéramos de esta manera. El silencio entre ellos se alargó, pero por primera vez en años hubo un rayo de esperanza. Carmen no respondió, pero tampoco rechazó la idea de inmediato. Quizás, pensó Lucas, este era el primer paso hacia la sanación que tanto necesitaban. Sofía invita a Carmen y Lucas a vivir con ella, compartiendo su hogar y ofreciéndoles una segunda oportunidad para redimirse y encontrar paz. Después de días de reflexión y conversaciones difíciles con Lucas, Carmen accedió a la propuesta de Sofía. La vida en las calles les había arrebatado no solo su dignidad, sino también cualquier esperanza de recuperación. Aceptar la oferta de Sofía no solo significaba tener un lugar seguro donde vivir, sino también una oportunidad para curar las heridas que el tiempo no había logrado sanar. Aunque reticente, Carmen decidió ir con Lucas a la casa de Sofía, sin estar completamente segura de cómo manejaría la situación. Al llegar, Sofía los recibió con calma y comprensión. «Esta es una oportunidad para todos nosotros», dijo con suavidad, dejando claro que no había rencores ni segundas intenciones detrás de su oferta. Carmen, aunque todavía resentida, no pudo evitar sentirse conmovida por la generosidad de Sofía. Vivir bajo el mismo techo que la mujer a quien había culpado por la muerte de su hijo no sería fácil, pero algo dentro de ella, tal vez una pequeña chispa de esperanza, le dijo que debía intentarlo. Sofía les mostró la habitación que les había preparado. Era modesta pero acogedora, un espacio que contrastaba radicalmente con las noches que habían pasado durmiendo en las calles. Lucas, agradecido, trataba de transmitir su alivio a Carmen, aunque sabía que su esposa necesitaba más tiempo. Durante las primeras semanas, Carmen apenas hablaba con Sofía, aún luchando contra el rencor que había acumulado durante años. Sin embargo, la amabilidad constante de Sofía comenzó a suavizar esa coraza de resentimiento que Carmen había construido. A pesar de la tensión inicial, la presencia de Lucas, siempre optimista, ayudó a crear una atmósfera de convivencia tranquila. Carmen expresa remordimiento por su trato hacia Sofía, reconociendo que su sufrimiento y celos nublaron su juicio en el pasado. Un día, tras semanas de silencio incómodo, Carmen no pudo seguir ignorando lo que había ocurrido en el pasado. Sofía había demostrado una compasión que ella no esperaba, y finalmente, las emociones contenidas durante años comenzaron a aflorar. En una conversación íntima mientras tomaban té en la sala de estar, Carmen miró a Sofía con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. «Sofía, he sido injusta contigo por mucho tiempo», comenzó Carmen, su voz temblorosa. «Durante años te culpé por lo que pasó con Daniel, y sé que estaba equivocada. Mi dolor nubló mi juicio, y fue más fácil culparte a ti que aceptar la realidad de su muerte.
No supe cómo lidiar con la pérdida. Sofía escuchó en silencio, dejando que Carmen expresara lo que había guardado durante tanto tiempo. Yo también perdí a Daniel, respondió Sofía suavemente, tomando las manos de Carmen. Y aunque nuestras formas de lidiar con el dolor fueron diferentes, nunca he guardado rencor. Solo quiero que encontremos paz, por nosotras y por él. Carmen, con lágrimas en los ojos, asintió. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía un verdadero alivio, como si el peso de años de amargura finalmente comenzara a desvanecerse. Aunque el proceso de sanación apenas comenzaba, ese momento fue el punto de partida para reconstruir su relación con Sofía y, sobre todo, con ella misma. Sofía, ahora una exitosa empresaria, continúa inspirando a los demás con su historia de superación y resiliencia, demostrando generosidad hacia quienes la rodean. Con el paso del tiempo, Sofía no solo logró sanar las heridas que habían marcado su vida tras la muerte de Daniel, sino que también consolidó su carrera en el mundo de la moda de lujo. Su red de boutiques había crecido considerablemente y ahora era respetada en la industria no solo por su visión empresarial, sino también por su integridad y generosidad. A pesar del éxito alcanzado, Sofía siempre mantuvo los pies en la tierra, recordando las difíciles lecciones que la vida le había enseñado. La vida con Carmen y Lucas en su hogar había traído consigo un nuevo sentido de propósito para Sofía. Sabía que el camino hacia la sanación completa aún era largo, pero el hecho de haber tendido la mano a la familia de Daniel había transformado no solo su relación con ellos, sino también su perspectiva de la vida. Para ella, lo más importante no era solo construir un imperio de boutiques exitosas, sino también utilizar su posición para hacer del mundo un lugar mejor, especialmente para quienes habían sufrido como ella. Sofía comenzó a participar activamente en diversas iniciativas de caridad. Se involucró con orfanatos y programas de mentoría para jóvenes, compartiendo su historia de resiliencia y superación. En cada discurso que daba, hablaba con franqueza sobre las pérdidas que había sufrido y cómo había encontrado la fuerza para seguir adelante. Muchos se sentían inspirados por su capacidad de transformar el dolor en algo positivo, y Sofía se convirtió en un modelo a seguir, no solo como empresaria, sino como ser humano. Uno de sus proyectos más significativos fue el establecimiento de una fundación en honor a Daniel y su hijo no nacido. La fundación se dedicaba a apoyar a madres jóvenes y niños huérfanos, brindándoles recursos y oportunidades para prosperar. Para Sofía, este trabajo no solo era un homenaje a las personas que había perdido, sino también una forma de dar esperanza a quienes enfrentaban desafíos similares. Lucas y Carmen, aunque aún lidiaban con sus propios traumas, también se vieron transformados por el entorno positivo que Sofía había creado. Lucas, en particular, encontró una nueva alegría en ayudar a Sofía con algunos de sus proyectos de caridad, utilizando su tiempo para contribuir a causas que le devolvían un sentido de propósito. Aunque Carmen continuaba siendo más reservada, poco a poco fue abriéndose, participando en las actividades de la casa y, con el tiempo, formando parte de esa red de apoyo que Sofía había creado. Sofía había aprendido que la verdadera fortaleza no residía únicamente en su éxito profesional, sino en la capacidad de tender la mano a los demás. Con cada día que pasaba, sentía que estaba honrando la memoria de Daniel de una manera que iba más allá de lo personal, creando un legado de compasión y empatía que ayudaría a cambiar la vida de muchos. La familia visita el orfanato donde Sofía creció, como un símbolo de cómo el pasado puede forjar el carácter, y juntos honran sus raíces y refuerzan el compromiso de ayudar a los más necesitados. Un fin de semana, Sofía decidió que era el momento de regresar a sus raíces y compartir esa parte de su historia con Lucas y Carmen. El orfanato donde había crecido era un lugar que, a pesar de sus dificultades, guardaba muchos recuerdos importantes para ella. Allí había aprendido lecciones valiosas sobre la fortaleza, la resiliencia y el amor, a pesar de no haber tenido una familia biológica que la cuidara. Invitó a Lucas y a Carmen a acompañarla al orfanato, donde se había convertido en una visitante frecuente y una generosa benefactora. Había sido una tradición anual para Sofía regresar al orfanato y llevar donaciones, pero esta vez la visita tendría un significado aún más especial. Para Carmen, en particular, era una oportunidad de ver de dónde venía Sofía y entender mejor el tipo de vida que había llevado antes de conocer a Daniel. Cuando llegaron al orfanato, los niños y los empleados la recibieron con sonrisas y abrazos.
Para muchos de los niños que vivían allí, Sofía era una figura de esperanza, alguien que había salido de una situación difícil para convertirse en una persona exitosa y generosa. Carmen, al ver la conexión genuina que Sofía tenía con estos niños, sintió una mezcla de emociones. Recordaba sus propios prejuicios, como alguna vez había pensado que Sofía no era lo suficientemente buena para su hijo debido a su pasado en un orfanato. Ahora, viendo lo que Sofía había logrado y cómo usaba su éxito para ayudar a otros, Carmen se dio cuenta de lo equivocada que había estado. Sofía, con su característica humildad, recorrió los pasillos del orfanato, saludando a los niños y compartiendo su historia con ellos. Les habló sobre cómo, a pesar de no haber tenido una familia en su infancia, había encontrado personas que la amaban y la apoyaban. También les habló sobre la importancia de no rendirse ante las dificultades y de cómo cada uno de ellos tenía la capacidad de cambiar su futuro, sin importar cuán difícil fuera su presente. Lucas, visiblemente emocionado, se unió a las conversaciones, compartiendo algunas de sus propias experiencias de vida y conectando con los niños de una manera que no había experimentado en años. Carmen, aunque más callada, también comenzó a abrirse. Por primera vez, permitió que su corazón se suavizara ante la bondad que veía a su alrededor. En un momento íntimo, se acercó a Sofía mientras los niños jugaban a su alrededor. «Sofía», dijo Carmen, mirando los rostros felices de los niños. «Nunca imaginé que el pasado que tanto desprecié podría forjar a una persona tan fuerte y generosa como tú. Me siento avergonzada de haber juzgado tan mal. Daniel estaría orgulloso de la mujer en la que te has convertido». Sofía sonrió con humildad y aprecio. «Todos somos moldeados por nuestras experiencias, Carmen. Lo importante es lo que hacemos con ellas. Yo también cometí muchos errores, pero he aprendido que el pasado no nos define, sino cómo elegimos enfrentar lo que nos depara el futuro». La visita al orfanato fue un cierre emocional para todos. Representó un círculo completo, donde las heridas del pasado, aunque no borradas, encontraron un nuevo sentido. Sofía, Carmen y Lucas, a través de su mutua aceptación y el perdón, encontraron un nuevo propósito en sus vidas. Al regresar a casa, sabían que, aunque nunca podrían borrar completamente el dolor de la pérdida de Daniel, habían encontrado una nueva familia en ellos mismos, unida no por la sangre, sino por la compasión y la resiliencia. Así, Sofía continuó su vida como una empresaria exitosa y una figura inspiradora, mientras Lucas y Carmen encontraron paz y redención en su relación con ella. Juntos, formaron una familia basada en la comprensión, el perdón y el amor, honrando la memoria de Daniel de la mejor manera posible, ayudando a los demás y recordando que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para la luz. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y compartiendo nuevas historias casi a diario. No te pierdas nuestra próxima narrativa llena de sorpresas. Estamos muy agradecidos por tu apoyo y, antes de que te vayas, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Hemos preparado una selección especial de historias cautivadoras que te garantizan momentos de entretenimiento. ¡Hasta la próxima!